me hacen la superficie total. Por lo tanto, la suma infinito de los elementos infinitesimales me da la suma total de la superficie. Entonces, si no entendemos eso, peor vamos a entender lo demás. Ahora, trasladado el concepto infinitesimal a momento estático, el momento, este es un elemento diferencial de superficie. Estamos definiendo como momento estático de superficie al producto de qué? Del elemento diferencial de superficie por una distancia a un eje, o sea, diferencial de f por x. Y si es con respecto al eje x, diferencial de superficie por y. Ahora, en el mismo concepto de la superficie total, ¿no es cierto? Si yo tengo que lo voy a escribir aquí, ¿no es cierto? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar el x, ¿no es cierto? Por el diferencial de f. El x por diferencial de f. Me va a dar un diferencial de algo. ¿Cuál es ese diferencial de algo? La definición de momento estático. Porque estamos definiendo momento estático como superficie por distancia. Por lo tanto, si yo tengo esta distancia x y tengo este diferencial de superficie, esto me dará un diferencial de un diferencial de momento estático, que lo hemos puesto como la letra S. Por lo tanto, el momento estático de este elemento diferencial de superficie con respecto a este eje Y va a ser igual, ¿no es cierto?, a X por diferencial de Y. Pregunto, si ahora yo quiero decir a qué es igual el momento estático de toda la superficie, ¿qué tengo que hacer? Hacer la suma infinita de los infinitos elementos infinitesimales. Y pregunto, ¿a qué es igual la suma infinita de los infinitos elementos infinitesimales? A la integral. A una integral doble de superficie. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a entender absolutamente nada de este capítulo. Y por lo tanto, señores, no van a entender ingeniería civil, porque esto se van a cansar de verlo, ¿no es cierto?, en las otras materias, por favor, sobre todo en las materias de estructura. Y en hidráulico también, y en suelos también, y en la mayoría de las materias de ingeniería civil van a plantear elementos diferenciales, ya sea de volumen, ya sea de superficie, ya sea de momento, ya sea de momento estático, ya sea, siempre van a estar planteando elementos diferenciales. Esa es la vida del ingeniero civil. Por lo tanto, si quieren ser ingenieros civiles y algún día calcular algo, más vale que repasen toda la parte de matemática infinitesimal. Porque el día de mañana capaz que aprendan una fórmula. Pero cuando tengan que investigar algo, cuando tengan que hacer algunas aplicaciones diferentes a lo que es aplicar una fórmula, van a estar perdidos. ¿Cómo están perdidos ahorita? La mayoría. Entonces, si yo quiero, ¿no es cierto?, sacar el momento estático de toda la superficie, lo que tengo que hacer es integrar aquí e integrar acá. Por lo tanto, la doble integral del diferencial de S es S, y la doble integral de acá me quedará doble integral por diferencial de este. Por lo tanto, el momento estático con respecto al eje Y será igual a la doble integral de X por diferencial de este. Estoy haciendo cada diferencial de superficie por su distancia, cada diferencial por su... Eso es una integral, jóvenes. ¿Sí?
Y yo les comento, yo este tema lo he discutido ayer con el vicedecano y lo he planteado así de simple. Me preocupa que en un segundo año de ingeniería civil, casi en un tercer año de ingeniería civil, no sepan el concepto de lo que es diferencial y integrales. Yo le comenté al vicedecano, yo le comenté que no era posible que el 90% de los alumnos de un segundo, de un tercer semestre de ingeniería civil no sepan encontrar la superficie de un rectángulo por integrales. Algo está mal, algo estamos haciendo mal en la enseñanza. Capaz que no es un problema usted. Para mí es un problema, ¿no es cierto?, la enseñanza y lo he planteado así de serio para que lo analicemos. Yo sé cuál es el problema. El problema es una deficiente enseñanza matemática del colegio. Y después, una deficiente enseñanza de la matemática básica. Consecuencia de los famosos multigrupos. Que en un multigrupo viene un profesor que es un licenciado en matemáticas y les enseña integrales y no les enseña la aplicación de las integrales. Les enseñan fórmulas, recetas de cocina y no les enseñan matemáticas aplicadas. Ahí está el problema. Yo lo he planteado seriamente en la carrera, lo he planteado seriamente. Algo tenemos que hacer y lo vamos a tratar de solucionar para el próximo semestre. ¿Cómo? Manejar los multigrupos. Oye, a ver, este grupo, que venga un ingeniero civil que sabe matemática, ¿no es cierto? Y enseñe matemática a los ingenieros, a los de ingeniería civil. Y que no estén mezclados ingenieros civil, industriales, informática. Ese es el problema. Y obviamente que les enseñen bien, les enseñen conceptos. Porque lo que yo estoy viendo acá, y la verdad a mí me desespera, pues yo voy a seguir avanzando, ustedes van a seguir, y me van a escuchar hablar chino, y se están perdiendo de aprender conceptos fundamentales que lo van a ver en la materia de ingeniería. Quiero verlo en resistencia a materiales. Isostática 2, capaz que no. Pero en resistencia a materiales quiero verlo, ¿no es cierto? Plantearlo, ¿no es cierto? Los modelos de tensión de un elemento estructural sin integrales. No van a poder. Bueno, yo voy a dejar de quejar. Por última vez les voy a preguntar, si no saben, estudien lo de atrás. Ya yo no puedo hacer más nada. Se lo estoy repitiendo 10 veces. La verdad que me desespera, pero bueno, más no puedo hacer. Les voy a preguntar por última vez. Yo tengo un elemento, yo tengo una superficie, ¿sí? Tengo una superficie y tengo un elemento diferencial de superficie, ¿sí? Diferencial de superficie. Tengo este eje Y sub G y tengo esta distancia desde el elemento diferencial de superficie genérico al eje Y sub G. Pregunto, ¿qué es diferencial de F por X sub G? Perdón, de nuevo, pregunto, ¿qué es diferencial de F por X'? El momento Momento estático. estático. ¿Ya? ¿De quién? Momento estático de quién? De la superficie. Del elemento diferencial de superficie. ¿Con respecto a quién? Al eje Y. Al eje Y, no al Y sub G. Y sub G. Sí, perdón. ¿Está claro ahora? Y el momento estático, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? Diferencial de F por esta distancia Y'.
perdón, el diferencial de f por esta distancia y'. ¿A qué es igual? ¿Qué es? Es igual al momento estático de la superficie con respecto al x sub g. El momento estático del elemento diferencial de superficie. Pregunto, si ahora yo quiero encontrar el momento estático de toda la superficie con respecto al eje y sub g, ¿a qué será igual? A la suma integral. A la doble integral de x' por diferencial de f. ¿Estamos? Muy Sí, bien. ingeniero. Ok. Ahora pregunto. El momento estático de la superficie con respecto a este eje que pasa por su baricentro es igual al momento estático de la superficie total con respecto al mismo eje. Pregunto, ¿cuánto vale el momento estático de la superficie total con respecto al eje que pasa por su baricentro? ¿Podría volver a repetir, por favor? Vuelvo a repetir. Cuando nosotros definimos, vuelvo a la definición, para encontrar los centros de gravedad, definimos momentos estáticos, entre comillas, dijimos un teorema de Varignón, y decimos que el momento estático de esta suma de momentos estáticos a superficies parciales es igual al momento estático de la superficie total aplicada en el centro de gravedad por la distancia x sub g o y sub g. Y aquí, por lo tanto, dijimos que el momento estático de la superficie total es igual, ¿no es cierto?, a f por x sub g, igual a la doble integral de lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, x por diferencial de s. Y por eso encontramos las coordenadas del centro de gravedad. ¿Sí? ¿De dónde salía? De multiplicar el x sub g por f. El f ubicado en el centro de gravedad por la distancia x sub g. Entonces, pregunto, pregunto, el momento estático de toda esta superficie con respecto a este eje que pasa por su baricentro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale, la superficie total por la distancia desde el baricentro al eje y sub g. Y esa distancia es cero, pues, porque el centro de gravedad, este eje está pasando por su centro de gravedad. Entonces, el momento estático de esta superficie con respecto a un eje que pasa por su baricentro, hemos dicho que es igual a cero. De la misma manera, el momento estático de toda la superficie con respecto a un eje que pasa por su baricentro es igual a cero. Por lo tanto, si ahora yo voy a esta ecuación que teníamos, que era la doble integral de x' por y' por diferencial de f, más a por x' por la doble integral por diferencial de f, esto no es nada más que el momento estático de la superficie total con respecto al eje que pasa por su baricentro. Y eso es igual a cero. Y de la misma manera, esto es igual a cero. Y por lo tanto, ¿qué me queda de todo esto? Me queda este término y me queda a por b por diferencial de f. Eso quiere decir que ahora, ¿a qué es igual la doble integral de x' por y' por diferencial de f? ¿A qué es igual esto? ¿A
que es igual la doble integral de x' por y' por diferencial de f. Podría ser a la doble integral de x' por y' por diferencial de x por diferencial de y. No, no. A ver, de nuevo. ¿Qué tengo aquí dentro de la integral? X' por y' por diferencial de f. ¿Qué es eso? Momento, ¿Qué momento? momento total. No, Momento estático. no. Acabamos de definirlo, pues, jóvenes, por favor. Acabamos de definir que el momento centrífugo es igual a la doble integral de x por y por diferencial de... Estamos definiendo momento centrífugo. Entonces, si ahora digo, fijémonos lo que dice aquí adentro. X', y'. Y fijémonos qué es X' y qué es Y'. Por lo tanto, la doble integral de X' por Y' por diferencial de f, ¿a qué es igual? Momento, Momento momento de centrífugo. inercia. Sí, señor, momento centrífugo de la superficie con respecto a este par de ejes X, G y E sub G. ¿Sí? Entonces, este valor de acá, doble integral de X' por Y' por diferencial de f, será el momento centrífugo con respecto al par de ejes X, G y E sub G. Fíjense que partimos de aquí, partimos de querer conocer el momento centrífugo de la superficie con respecto a este par de ejes X', Y'. Será igual a la doble integral, ¿no es cierto?, de esto, y después deducimos esto. Por lo tanto, finalmente, ¿no es cierto?, todo esto se transforma en ¿qué? En esta integral que viene a ser el momento centrífugo de esa superficie con respecto al eje X', XG y eso G. Más este acceso igual a cero, este acceso igual a cero, A por B por diferencial de F. Pregunto, ¿a qué es le igual la doble integral por diferencial de F? A F. F. Por lo tanto, me queda F por A por B. Me queda F por A por B. Y aquí no se ve la B un ratito. Ahí está. ¿Sí? Ese es el teorema de Mariñón. Ahora interpretémoslo, por favor. De nuevo. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una superficie. Tengo un par de ejes cualesquiera. X, Y cualesquiera. X, Y, que está ubicado a unas distancias, ¿no es cierto?, respecto a este otro par de ejes que tiene la característica siguiente, que este Y sub G es paralelo al Y, que este XG es paralelo al X y que pasan por el baricentro de la superficie. Vuelvo a repetir, tengo una superficie, ¿sí? Tengo una superficie y tengo este par de ejes X, Y, ¿sí? X, Y. Y tengo otro par de ejes, ¿sí? Y paralelo que pasa por el baricentro y otro Y sub G, ¿no es cierto?, que pasa por el baricentro y es paralelo. La ubicación de este par de ejes X, Y está a una distancia B, el Y sub G del Y a una distancia A, del XG Y sub G.
Por lo tanto, el momento centrífugo de esta superficie con respecto a este par de ejes cualesquiera será igual al momento centrífugo de esta superficie con respecto a un par de ejes que pasa por su baricentro más el producto de la superficie por la distancia A por B. Y ahí me quedo, jóvenes. No quiero avanzar más, por favor. Ya no quiero avanzar. Pero quiero un compromiso a usted. Próxima clase. Todo esto que hemos avanzado hasta aquí, bien sabido. Si no, va a ser chino. Yo lo tengo una reunión 8:30 y es en otro lado. Así que, ¿estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero, Está está bien, bien. ingeniero. Está bien. Muy bien. Está en el libro todo esto, ¿eh? Está en el libro. ¿En qué página, ingeniero? Disculpe. Por favor, joven, no puede. Un momento. Busque pues el capítulo de geometría de las masas.